Hola culés y amantes del fútbol. Bienvenidos a Núcleo Barça, tu canal dedicado a las noticias más actuales del mundo del fútbol y el Fútbol Club Barcelona. Dale like, suscríbete y activa la campana para estar al día. Vamos con la noticia. Buenas noches, culés. Esta noche os traemos la primicia que os tiene revolucionados en las redes y los bares de la Rambla, la derrota del Barça por 1-2 ante un PSG que llegó mermado pero se marchó con los 3 puntos en el bolsillo, cortesía de un Gonzalo Ramos que clavó el dardo en el minuto 90. Pero, familia, el plato fuerte no es el marcador, que quema, vaya si quema, sino el volcán que erupcionó en el vestuario. Sí, lo habéis pillado. Hansi Flick, el alemán de disciplina prusiana que nos ha convertido en un rodillo en la liga, no se contuvo y arremetió contra la actitud del equipo con un "nos disolvimos", que ya es trending en X, gritos contenidos, gestos afilados y un mensaje claro: faltó sed de victoria, esa hambre que el PSG mostró incluso con rotaciones. Vamos a desmenuzarlo todo, como si estuviéramos en la banda técnica con el míster, porque esta no es una simple L, es un aldabonazo para despertar al tigre culé en Champions. Visca el Barça, y arrancamos con el fuego. Imaginad el túnel del Olympique a las 10:45, el pitido final fresco como una bofetada, y Hansi Flick serpenteando hacia el vestuario con la mandíbula de granito y los ojos ardiendo como ascuas bávaras. No es el Flick mesurado de las conferencias, ese que calibra frases como pases de Pedri, es el Flick visceral, el que en 2020 forjó una sextete en el Bayern azotando complacencias con verdades crudas. Y una vez dentro, con puertas selladas pero paredes que chismorrean, gracias a las filtraciones de AS y Mundo Deportivo que bullen desde la medianoche, el Teutón desata la tormenta. Nos disolvimos, brama, según el quote que Goal.com sacó en caliente, elevando el tono hasta que vibra el vestuario como en un derbi del clásico. Apunta sin piedad a la segunda mitad, el PSG subió de nivel, y nosotros nos evaporamos. Faltó esa estructura, esa inteligencia para morder hasta el 95 minutos. Con media plantilla, ellos mostraron hambre, y nosotros nos conformamos con defender como en un picoteo de verano. Fuentes del club, citadas en Reuters y ESPN esta madrugada, hablan de un parlamento de 8 minutos donde Flick no escatima, roza el grito al diseccionar las transiciones, como el equipo, bajó el pistón y regaló espacios que un PSG sin Dembélé, sin Kvaratskhelia ni Marquinhos, todos ausentes por golpes o precauciones, devoró como lobos. Ter Stegen, capitán que entró al 79 minutos por Szczęsny y absorbió el grueso del batacazo, cabecea gacho. Pedri, reventado tras 79 minutos de orquestación intermitente, asiente con un razón, mister, que se filtra en los corrillos. Yamal, el fenómeno de 18 que casi araña la igualada con un slalom en el 91 minutos, mama la lección de que Europa no indulta a los prodigios somnolientos. Lewandowski, que saltó al 72 minutos por Olmo y apenas olió red en 18 minutos, se lleva un pellizco directo. Luis, más danza, más presión. No se espera de pie. No hay rebelión, culés, todo lo contrario, es una purga que cohesiona, al estilo de las charlas de Pep en 2008 que alumbraron el sextete, pero el pulso es nítido. Esto no es el patio doméstico, donde mandamos con 18 de 21 puntos. En la Champions, la sed de gloria se apura a sorbos o te inunda. Pero rebobinemos el VHS, porque para palpar la ira de Flick hay que sudar el partido, y os lo narramos como en la emisión de DAZN, con el pulso a 1000 y el estadio latiendo bajo las suelas. Empezamos. El Estadio Olympique, ese bastión prestado que nos cobija mientras el Camp Nou renace, 50.207 almas en las gradas, pero UEFA, con la curva nord teñida de senyeras, saluda al Barça de Flick con un Sweet Caroline, que pone la carne de gallina, ese himno de transición que nos susurra que, pese al exilio, el espíritu culé arde eterno. Jornada 2 de la Champions 2025/26, fase Liga, y el oponente es el PSG de Luis Enrique, el vástago culé que nos regaló el triplete de 2015 pero que ahora, en el Louvre Galo, custodia la corona europea con un erario que nos eclipsa y un apetito que anoche nos devoró crudo. Flick, pragmático hasta la médula, arma un 4-3-3 con juventud y piernas frescas. Wojciech Szczęsny, el guardián polaco de 35 primaveras que aterrizó como muleta para los males de Ter Stegen, entre los 3 palos. Atrás, Jules Koundé y Eric García custodiando a Pau Cubarsí, el baluarte de la Masía de 17 años que ya es pilar. Con Gerard Martín Langreo tapando el flanco izquierdo por la ausencia de Balde. En el motor, Frenkie de Jong como patrón y faro, Pedri como el hechicero que hilvana. Ilusiones, y Dani Olmo en el 10, vanguardia letal con Lamine Yamal por diestra, el crack que cotiza a 150 millones, Ferran Torres como ariete camuflado, y Marcus Rashford, el recluta inglés de enero por 50 millones que ya reparte asistencias como caramelos, por siniestra.
Bajas punzantes, Gavi y Fermín en la enfermería, Rápina con pinchazos, Flick elige piernas vivas, y el Olympique lo ovaciona con un Forca Barça, que truena como un credo. Al otro lado, Enrique, con esa mueca pícara que recordamos de las noches mágicas de 2015, rota sin misericordia, Lucas Chevalier en la jaula por Donnarumma, Achraf Hakimi como patrón en el derecho, Illa Zabarni y William Pacho en el eje, el ecuatoriano, fichaje veraniego, estrena grandes ligas, Nuno Méndez por izquierda. El engranaje lo impulsan Warren Zaïre-Emery, Vitina y Fabián Ruiz Peña, arriba, Ibrahim Valle y Bradley Barcola en bandas, con Seny Mayulu como lanza. Sin el capitán Marquinhos, sin Desiré Doué sancionado, sin Dembélé ni Kvaratskhelia por molestias, el PSG, artífice de la epopeya final 2025 ante el Madrid 3-2 en Wembley, prescinde de constelaciones para morder, pero Lucho suelta en Bain, equipo coral, como el Barça que forjé. Estimón Marciniak, el juez polaco que nos mira torcido desde el 6-1 de 2017, da el saque a las 9, y el estadio exhala salitre mientras el esférico rueda bajo las torres olímpicas. Todo para acabar rendidos ante el PSG con un doloroso resultado 1-2. Y regresamos al vestuario, culés, porque aquí palpita el núcleo de esta exclusiva. Como os adelantábamos, Flick no refrena el maremoto, Dips into the Players, mancha Fútbol España en portada nocturna, y las goteras lo avalan, orejas anónimas relatan un bávaro que sube el volumen, no al alarido desbocado, sino con esa fiereza que ciega como un tackle de Araujo. Nos disolvimos, reitera el lema de Goal que ya es meme en TikTok, cargando contra la postre donde el PSG elevó su nivel y nosotros descendimos sin alma. Falta de sed de victoria, esa garra para los 90 minutos, y Flick lo escupe sin velos. Hay que ser más astutos en contras, tapar huecos, blindar y ofender en bloque, como el PSG, donde todos anhelan el balón y punzan fisuras. Culpa el agobio, Pedri y Frenkie acumularon minutos de más, el fixture machaca con Liga y Copa, pero no absuelve, dimos lo nuestro, pero ante un rival tal, hay que ascender, no deshacerse. Los cracks empapan, De Jong, patrón, a Barça TV, escuece, pero el boss satina, nos faltó colmillo al cabo. Pedri, en Instagram, lección acerba, regresamos indómitos. Almohadilla Forca Barca. Yamal lanza puño y, venganza París. Lewandowski, escueto, mañana diseccionamos, sí, más agitación. Guasa fina para curar, si Flick truena en alemán, Rashford invoca Siri o ya domina el idioma. Un tuitero culé ironiza, el rapapolvo en modo Babel, teutón para impactar, inglés para el yankee, catalán para unir. En la conferencia, imágenes en vivo que os proyectamos en pantalla, Flick brota con ojos congestionados pero voz de forja, no desplegamos nuestro juego. Primera mitad sólida, segunda, disueltos. El PSG ganó con mérito, aceleraron, nosotros flaqueamos por agotamiento, pero no redime. Echamos en falta sagacidad al 1-1, esa voracidad hasta el último tic. Sobre Lucho, Luis es titán, su escuadra marchó como reloj, jóvenes, veloces, sublimes. Nosotros, ¿cuál despertador averiado? Risita reprimida en la sala, ese humor flickiano árido como un pan de centeno. Un reportero catalán indaga por la pose, hay que clavar los 90, colectivo entero blindando. Sacamos enseñanza, PSG nos dio clase. Y remata con esperanza, decepcionados, por supuesto, pero esto nos aviva. Mandantes en la liga, postulantes aquí, urge pulir. En X, el diluvio culé, almohadilla Flick Furia y almohadilla Barcap rebasan 1.2 millones de tags, Ansi, apalea en la masía, de @culefrenzy con 60k likes. Memes, Flick Qualgetzile, cuando tu tropa elige café que cañón. Reparto, 65% furiosos con pose, Lui, revuélcate, 25% con esquema, giros tardíos, Ansi, 10% serenos, rapapolvo igual a nitro. Tuit oficial @FC Barcelona, testa erguida, absorbemos. Almohadilla mes que un club, 350k ecos. En definitiva, cerrando este análisis con una conclusión que no solo recoge el polvo de la derrota de anoche, sino que apunta al horizonte, ese donde el Barça siempre encuentra su brújula. Anoche, en el Estadio Olympique, el 1-2 contra el PSG no fue solo un traspié en la segunda jornada de la Champions 2025/26, fue un espejo que nos mostró lo que somos, lo que podemos ser, y sobre todo, lo que debemos corregir para volver a reinar en Europa. El rugido de Hansi Flick en el vestuario, ese, nos disolvimos, que ya resuena en los bares de la Sagrada Familia y los chats de X, no es un grito de derrota, culés, es un despertador que retumba como el Sweet Caroline, antes del pitido inicial, una llamada a recuperar esa hambre que nos hizo leyenda. Vamos a cerrar esta noche con una reflexión que os mantendrá pegados a la pantalla, porque este Barça, aunque herido, tiene el ADN para levantarse como un fénix blaugrana.
Coged el cortado, subid el volumen y preparad el corazón, que esto es más que fútbol, esto es el Barça. Primero, dejemos una cosa clara, esta derrota no es el fin del mundo, aunque el mazazo de Gonzalo Ramos en el 90 minutos se sienta como un penalti fallado en una final. El PSG, aun con un equipo de rotaciones, sin sus galácticos de portada, nos superó con algo que no se compra ni en el mercado de verano ni con el presupuesto galo que duplica el nuestro, actitud. Esa palabra, que Flick repitió como un mantra en su rapapolvo post-partido, es el eje de esta lección. El Barça, líder intratable en la liga con 18 de 21 puntos y un diferencial de más 20, mostró anoche que la Champions es un animal distinto, un depredador que no perdona si bajas la guardia. La primera mitad fue un destello de lo que Flick ha construido, un equipo que presiona como un enjambre, con un Lamine Yamal que a sus 18 años regatea como si llevara una década en la élite, un Frenkie de Jong que roba y distribuye con la precisión de un relojero holandés, y un Ferran Torres que, con su gol en el 19 minutos, recordó que los cuestionados también saben callar bocas. Pero la segunda parte fue un desliz hacia la complacencia, un bajar los brazos que permitió al PSG, con un Mayulu de 20 años y un Ramos entrado desde el banquillo, darnos un curso de cómo se muerde hasta el último segundo. Esa diferencia de intensidad, ese contraste entre el hambre parisina y nuestra siesta táctica, es lo que Flick no perdonó en el vestuario. Y, culés, tiene razón, en Europa, no basta con el talento, hace falta una sed que queme. Ahora, miremos el vaso medio lleno, porque en este Barça hay cimientos para soñar. Flick, el arquitecto alemán que llegó en 2024 con un currículum de 6 títulos en una sola temporada con el Bayern, no es un novato en crisis. Su bronca, descrita por ESPN como un desgarramiento de 8 minutos, no es un arranque de furia ciega, es un ejercicio de liderazgo calculado, un eco de las charlas de Johan Cruyff en los 90 o de Pep Guardiola en 2008, cuando una derrota temprana ante el Wisła Cracovia en la previa de Champions sembró las semillas del sextete. Flick sabe que este equipo, con un promedio de edad de 24 años en el 11 inicial de anoche, es un diamante en bruto. Pau Cubarsí, con 17 años, se enfrentó a delanteros curtidos como Mayulu y solo falló en el despeje fatal. Su recital defensivo, con 5 recuperaciones, es una promesa de que la Masía sigue siendo la cantera de oro del fútbol mundial. Lamine Yamal, con 4 ocasiones creadas, es ya un faro que ilumina no solo Montjuic, sino el futuro del club. Y qué decir de Pedri, el mago canario que, aunque agotado tras 79 minutos, sigue tejiendo pases que parecen pintados por Gaudí. Incluso Marcus Rashford, el fichaje inglés que aún busca su sitio, mostró destellos con la asistencia a Torres. Este Barça tiene el talento, la juventud y el entrenador para competir con los titanes, pero anoche nos faltó esa chispa mental que Flick exige, la mentalidad de no conformarse, de no defender un 1-0 como si fuera un tesoro, de no dejar que un rival, por mermado que esté, te robe el balón y el alma. Hablemos de Flick, porque este hombre es el núcleo de la narrativa que nos tiene enganchados. Su enfado no es solo una reacción al 1-2, es un manifiesto de lo que quiere construir. En su Bayern, la presión alta era una religión, y aquí, en apenas un año, ha transformado a un Barça que venía de tambalearse en Europa en un equipo que promedia 68% de posesión en la liga y que, hasta anoche, no conocía la derrota en el curso doméstico. Pero la Champions, como dijo en rueda de prensa, es otro nivel, y su exigencia de inteligencia y voracidad apunta a un problema estructural que trasciende lo táctico. La caída al 45% de posesión en la segunda mitad, el bajo XG de 1.6 frente al 1.8 del PSG, y solo 4 remates a puerta tras el descanso son números que reflejan una desconexión mental, no técnica. Flick lo vio claro, el equipo se relajó tras el 1-0, confiando en que el talento bastaría. Y no, culés, en Europa no basta. El PSG, con un Zaire Emery de 19 años que completó el 95% de sus pases y un Vitina que parecía Xavi en sus días de gloria, nos dio una lección de cohesión y ambición. Flick, con su bronca, no solo señaló el error, plantó una bandera: este Barça no será un equipo que se conforme, sino uno que persiga la gloria con uñas y dientes. ¿Qué significa esto para el futuro? Aquí va la clave que os hará levantaros del sofá: esta derrota es un punto de inflexión, no un abismo. Recordemos 2017, cuando el PSG nos vapuleó 4-0 en París y el Camp Nou respondió con la remontada del 6-1, una de las noches más épicas de nuestra historia. O 2008, cuando el tropiezo inicial en Europa fue el preludio de un equipo que cambió el fútbol mundial. Flick, con su historial de convertir crisis en coronas, está en el camino de repetir esa alquimia.
Su plan, según filtraciones de si.com, incluye una sesión de análisis este viernes en la Ciutat Esportiva, donde los jugadores diseccionarán cada error, ese despeje flojo de Cubarsí, esas transiciones blandas que permitieron el gol de Ramos, con la misma precisión que un cirujano. Pero más allá de lo táctico, Flick está moldeando una mentalidad. Sus palabras en el vestuario: hay que ser más astutos, tapar huecos, atacar en bloque. No son un regaño vacío, son un manual para un Barça que aspire a la séptima Champions. La próxima parada, el Young Boys en casa el martes, será el primer examen. Flick planea rotaciones, Araujo por Cubarsí, Rápina de vuelta, pero el foco estará en la actitud. Si este equipo interioriza la lección de anoche, veremos un Barça que no solo domine la Liga, sino que muerda en Europa como en los días de Messi, Xavi e Iniesta. Y aquí va un guiño a la afición, porque vosotros, culés, sois el pulso de este club. Las redes arden con almohadilla Flick Furia y almohadilla Barcap, sumando 1.2 millones de menciones, y el 65% de vosotros, según los sondeos en X, respalda la bronca de Flick como un chute de adrenalina necesario. Los memes, Flick como Getsile, cuando tu equipo elige café en vez de cañonazos, nos sacan una sonrisa, pero también reflejan una verdad: esta afición no se rinde. En los bares del Eixample, en las peñas del Hospitalet, se habla de lo mismo: Flick grita porque cree en nosotros. Y tiene razón. Este Barça, con un núcleo joven que combina la magia de la Masía con refuerzos como Rashford, tiene el potencial de ser un equipo de época. Pero para eso, hay que abrazar el dolor de noches como la de anoche, convertirlo en combustible. La fase de Liga de la Champions, con 8 partidos por delante, da margen para remontar. Estamos en plaza 24 con un punto, pero el PSG, con 6, no está tan lejos. La revancha en París, en febrero de 2026, ya está marcada en rojo en el calendario, y si algo nos enseña nuestra historia, es que el Barça nunca baja los brazos. Un último apunte, porque esto es personal: Flick no es solo un entrenador, es un líder que entiende el alma culé. Su admiración por Luis Enrique, un titán, su equipo fue un reloj, no es debilidad, es respeto por un rival que nos superó, pero también una promesa de que aprenderemos de él. Enrique, con su PSG coral, nos mostró que la juventud y el hambre pueden más que los nombres rimbombantes. Flick, con su Barça en construcción, está sembrando lo mismo: un equipo donde Cubarsí, Yamal y Martín crezcan junto a veteranos como De Jong y Lewandowski, pero con una mentalidad de hierro. La bronca de anoche no es un fin, es un comienzo. Es el eco de Cruyff diciendo: salid y jugad, pero también, luchad hasta el final. Y si alguien puede llevarnos a esa tierra prometida, es este alemán que, como dijo un tuitero, grita en teutón, motiva en catalán y sueña en blaugrana. Así que, culés, levantad la cabeza. Esta derrota no es un epitafio, es un capítulo que nos hará más fuertes. El camino es largo, y este Barça, con Flick al timón, tiene la brújula para navegar tormentas. El martes, contra Young Boys, veremos la primera respuesta, en Girona, la siguiente, y en París, la revancha. Porque somos más que un club, somos una pasión que no se apaga, un fuego que arde incluso en la derrota. Dadle un like a este vídeo, culés, porque vuestra voz cuenta. Suscribíos a Barça One TV para no perderos ni un detalle de este viaje, desde las noches amargas hasta las glorias que vendrán. Seguidnos en X, en Instagram, en TikTok, donde el almohadilla Forcabarca nunca para. Visca el Barça, y hasta la próxima, familia.